Tercer grado. Lengua materna. Analizando el informe. Alumnas y alumnos de tercer grado, es un gusto estar aquí en Aprende en Casa 3. Somos las profesoras Erika Argüelles y Gisela Hernández. Esperamos que esta sesión les resulte enriquecedora para complementar su preparación de educación secundaria. Tanto su educación como su salud son muy importantes. Hacer ejercicio de forma regular, beber abundante agua natural y cumplir con las medidas de la sana distancia. No olviden lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Si necesitan salir de casa, utilicen gel antibacterial y protejan nariz y boca colocándose adecuadamente el cubrebocas. También practiquen el saludo y estornudo de etiqueta. La sesión de hoy se titula Analizando el informe y el aprendizaje esperado es describe los procesos observados y los presenta de manera organizada. Nuestro propósito es analizar la información que conforman introducción, desarrollo y conclusiones. Para esta sesión necesitarán su cuaderno, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto. Anoten la fecha y el aprendizaje esperado. Recuperen la información que consideren más importante. Recuerden que pueden elaborar un organizador gráfico. ¿Qué es eso, maestra Gisela? Se ve muy divertido. Me cachaste jugando con este disco. Lo hicieron mis alumnos como parte de su proyecto de ciencias. ¿De ciencias? ¿Y cómo funciona? Pues mira, lo haces girar así y cambia de color. Oh, es como si los colores se fundieran en uno. Algo así. Los alumnos dicen que se llama disco de Newton y que los colores representan la descomposición de la luz. En realidad es muy fácil hacer uno. ¿Crees que nuestros alumnos, quienes nos ven en este momento, puedan hacer uno en su casa? Claro, es más, les invitamos a que tomen nota de los materiales y el procedimiento para que después sea nuestro reto y puedan realizar un disco parecido. Solo necesitan trazar un círculo en un cartón y otro del mismo tamaño en una cartulina. Deben dividir en 7 partes iguales el círculo de cartulina utilizando regla y transportador. Después pueden pintar cada segmento con colores de madera, pintura acrílica, acuarela o con hojas de colores. Cada sector deberá ir pintado de un color diferente: rojo, anaranjado, amarillo, verde, cian, que es un color entre azul y el verde, azul y violeta, pues son los colores del arco iris. Por último, peguen el círculo de cartulina sobre el círculo de cartón. Le hacen 2 orificios en el centro con medio centímetro de separación para colocar el hilo. Hacen un nudo y listo. Este experimento me hizo recordar que los científicos, una vez que hicieron su investigación, escriben informes para compartir sus resultados y observaciones con otros científicos. Veamos el siguiente video que nos explica un poco más sobre esta necesidad. Así es, veamos cómo le hizo Liliana para escribir su informe. Hola, hoy quiero pedirles que me acompañen a investigar cómo organizar la información de un documento en el que yo pueda dar a conocer los resultados de un experimento que realicé en mi clase de ciencias. Desde hace cientos de años, científicos como Francis Bacon, Galileo y Leonardo da Vinci consideraban la importancia de la experimentación y la observación para entender la naturaleza.
Leonardo da Vinci logró gran precisión al reportar sus hallazgos, pues él mezclaba magistralmente el arte y la ciencia en sus informes. Aunque muy diferentes a los actuales, sus escritos pueden considerarse como los primeros reportes de experimentos científicos. En estos presentaba sus hipótesis a partir del diálogo que se daba entre dos personajes. Uno que utilizaba razonamientos lógicos y otro que personificaba el pensamiento de aquella época. En general, un reporte de investigación científico es una descripción de un estudio realizado, de sus resultados y conclusiones. Los resultados de una investigación pueden ser en dos contextos. Académico, que es el que presenta los resultados de la investigación a profesores, investigadores, alumnos o funcionarios. Y el no académico, que muestra los resultados con fines prácticos a un público general. Es decir, se ofrecen menos detalles de la investigación. El formato para escribir un reporte de investigación se refiere al patrón general de organización y presentación de la información que compone el reporte. El estilo se refiere a las reglas gramaticales y sintácticas, puntuación, ortografía y tipología gráfica, entre otras. ¿Por qué creen que es importante la manera como se debe organizar y redactar un reporte de investigación? En otras sesiones han aprendido que la manera de redactar un texto es muy importante para que éste tenga coherencia, es decir, que sea comprensible para el lector y que transmita adecuadamente la información. Como estamos en un ámbito escolar, ustedes aprenderán a elaborar un informe académico, el cual, como todo texto, cuenta con un formato específico, es decir, una estructura que debemos seguir para ordenar la información. Recuerden que no solo se trata de poner la información en un cierto orden, sino que debemos utilizar las convenciones de la gramática de forma adecuada, a fin de que cada uno de los párrafos exprese la información de manera clara y articulada, para que el texto tenga cohesión. Ustedes en casa, ¿cómo creen que se organiza un informe de experimento? En el siglo XIX, el método científico era de uso común en todas las ramas de la ciencia. Sin embargo, los resultados expresados en los informes no permitían la reproducción o comprobación, ya que cada científico decidía el orden de presentación de su trabajo. Primero, la descripción del procedimiento. Segundo, las hipótesis y al final los resultados. O al revés. Esto hizo necesario buscar y plantear lineamientos que homogeneizaran la manera en que se presentaban los informes. Poco a poco, la comunidad científica fue delimitando y acordando la estructura y características básicas que debían de guiar la redacción de un informe de experimento. Aunque los científicos han contado desde hace mucho tiempo con un procedimiento claro para realizar sus investigaciones, es decir, sus experimentos, no siempre tuvieron claro cómo debían transmitir sus hallazgos. Les sucedía algo similar a lo que les pasa a ustedes en este momento, pero no se preocupen, hoy en día ya existe un consenso. Sí, un consenso es un acuerdo al que llega la comunidad científica para transmitir su experiencia y sus aprendizajes con la finalidad de que otros científicos o investigadores puedan reproducir el experimento y obtener los mismos resultados. Maestra Gisela, ¿qué te parece si les mostramos a nuestros alumnos la entrevista a la maestra Sara Silvia Cabañas, especialista en la enseñanza de español sobre el informe de experimento? Me parece una gran idea. Vamos a ver el video. No olviden tomar sus notas. ¿Cuáles son los elementos que conforman un reporte de investigación? Bueno, los elementos formales de un texto de este tipo, que es académico, es decir, tiene que cumplir ciertas normas, es que generalmente lleva una carátula, ¿no? Una carátula donde se presenta el título del proyecto, quienes intervienen y a veces también la fecha o el periodo del cual estamos reportando. Asimismo, se incluye un apartado de antecedentes en donde se da cuenta de quiénes han investigado ese tema o quiénes no, y también un apartado en donde se
pongan de manera clara los propósitos que nos guiaban o que nos guiaron en esta investigación, así como la metodología, es decir, cuáles fueron los pasos que seguimos dentro de esta investigación, para así después incluir un apartado de la descripción de lo que hemos encontrado. Aquí cabe aclarar que en este apartado es importante que los alumnos se apoyen con algunos recursos gráficos, ¿sí? Como exactamente los gráficos, las gráficas, los esquemas también los pueden incluir, incluso datos, ¿no?, que hayan encontrado, y después vendrá el apartado del análisis de todo lo que hayan encontrado para que estas dos partes les ayudan a plantear ya sus conclusiones, que son las ideas que dan respuesta a las preguntas iniciales que hicieron para esta investigación, y finalmente incluir la bibliografía, que son todos los libros, revistas, textos que nos apoyaron para hacer este tipo de trabajo. Sumamente precisa la información que nos proporciona la especialista. Es importante rescatar que no siempre encontramos los mismos elementos en todos los informes de experimentos, pues pueden ir cambiando de acuerdo con distintos factores, como la materia que se trata, la profundidad que se requiere en el estudio e incluso el público al que irá dirigido. Todos estos son factores significativos que pueden motivar que la estructura tenga ciertas variantes. Sin embargo, todos respetan básicamente los mismos elementos. No olvidemos que este tipo de redacción tiene como función dar a conocer los pasos del experimento que se ha realizado, descubrir qué se hizo, cómo y en qué condiciones, es decir, describe un proceso, los materiales o sustancias utilizadas y los resultados obtenidos, sin importar las diferencias que pueden encontrar entre unos y otros. Para que un informe de experimento pueda ser considerado como tal, debe contener ciertos elementos indispensables. En primer lugar, encontrarán la introducción, que es en donde se escribe el planteamiento del problema, lo que dio origen al experimento. Aquí se colocará lo que saben o investigaron sobre el tema, es decir, los antecedentes, así como las razones por las que se realizó el experimento. Algunos apartados de la introducción son la hipótesis, que es la parte del informe que expone la suposición que guía la experimentación y que debe ser comprobada o rechazada al final. Es producto de los razonamientos previos al experimento, los propósitos u objetivos, es decir, lo que se pretende probar a partir de la hipótesis. El desarrollo deberá incluir el apartado de materiales, donde se indica de manera precisa qué se utilizó para realizar el experimento. Es muy importante ser específicos y sumamente claros al describirlos, pues ello nos permitirá repetir el experimento todas las veces que se requiera. Así también será con el procedimiento, pues en esta sección se explica o describe qué pasos se siguieron durante el proceso y cómo se efectuaron. Y para cerrar esta sección hay que incluir el apartado identificando como resultados donde se demuestre o se rechace la hipótesis inicial. Aquí pueden agregar gráficas, diagramas, tablas o esquemas para apoyar la presentación de la información, ya que son formas simplificadas y claras de presentar la información para facilitar la comprensión de los lectores. Cerrando la estructura de este informe estarán las conclusiones. En este apartado final se exponen los puntos de vista de quienes realizaron el experimento y la importancia de los hallazgos. En algunos informes llegan a incluirse los obstáculos y problemas por resolver o que no se pudieron solucionar durante el proceso. No olviden que al final nos sugieren elaborar la carátula y el registro de las referencias bibliográficas. Para asegurarse de que su informe está completo y bien organizado para que los lectores lo comprendan, léanlo nuevamente y siempre verifiquen que hayan incluido los elementos generales del esquema. Recapitulando, el informe
debe tener una carátula donde se muestre el título, los antecedentes, la hipótesis, propósitos u objetivos, metodología, descripción y análisis de los resultados, conclusiones y bibliografía. Estas partes se pueden clasificar en aquellas que pertenecen a la introducción, desarrollo y conclusión del informe. Por ejemplo, los antecedentes, hipótesis y propósitos conforman la introducción del mismo. El desarrollo del informe está conformado por la metodología, la descripción y el análisis de los resultados. No olviden que se pueden incluir gráficas o esquemas. Después siguen las conclusiones. La carátula y la bibliografía también son dos partes importantes que no deben faltar en el informe de experimento, solo que suelen escribirse al final, una vez que ya hemos terminado de redactar la parte central del informe. Elegimos de sus libros de texto un informe de experimento y lo seccionamos. Leamos cada parte e iremos colocando cada apartado en donde corresponde en este periódico mural. ¿Listos? Reporte del experimento. El efecto del humo del tabaco en los pulmones. Irving Aarón Tello Vieira, número de lista 33, grupo 3. Esta página corresponde a la carátula del informe. En ella deben escribir el título del informe y el nombre del autor o autores de la investigación que se está reportando. En ese caso, es un alumno de tercer grado. Observen que incluyó su nombre completo, su número de lista y su grupo. Objetivos. Sensibilizar a las personas, especialmente a los fumadores, acerca de los daños que genera el cigarro para que dejen de fumar, al descubrir que su consumo puede ocasionar problemas severos de salud, así como prevenir a los no fumadores para que no adquieran la adicción al tabaco. Se pretende que quienes lo lean se den cuenta que el humo del tabaco es nocivo para la salud, ya que contiene sustancias venenosas. Además, el humo daña el ambiente porque está formado por muchas sustancias tóxicas. Esta parte va en la introducción del informe, ya que corresponde a los propósitos. Para realizar este experimento se utilizaron los siguientes materiales: una botella plástica, un poco de tabaco, algodón, plastilina, tapa de plástico con rosca, cerillos, popotes en forma de Y, tapabocas. En este segmento forma parte del desarrollo del experimento porque es la parte inicial del procedimiento o metodología que se utilizó en la investigación. Procedimiento. Inciso A. Colocar el algodón al final del popote en forma de Y, bien fijado con pegamento blanco, silicón o cinta adhesiva. Inciso B. Hacer un orificio en medio de la tapa de plástico del tamaño del popote elegido. Inciso C. Introducir el popote en forma de Y hasta la mitad de la botella. Colocar la tapa. Cerrar la botella y colocar el tabaco en el popote. Inciso D. Poner una pequeña porción de plastilina en la tapa para sujetar el popote de manera tal que no se mueva. El procedimiento es una parte del desarrollo del experimento y se escribe después de enunciar los materiales requeridos. Así se va a ver. Prender un poco de tabaco y asegurarse de que no se apague. Colocarse el tapabocas para no inhalar el humo y asegurarse que todos los participantes hagan lo mismo para que el humo no los afecte. Apretar la botella varias veces durante 5 minutos hasta que el algodón cambie de color a negro. En esta página tenemos 2 imágenes y podemos darnos cuenta de que es la continuación del procedimiento por la numeración indicada en los incisos. Recuerden que el desarrollo sirve para incluir algunos elementos gráficos que nos ayudan a presentar la información. En este caso, el alumno utilizó ilustraciones elaboradas por él mismo. Resultados. El algodón se puso amarillo a causa del humo del tabaco que contenía
alta concentración de nicotina, sustancia presente en el tabaco. Los resultados también forman parte del desarrollo del informe de experimento y pueden acompañarlos de recursos gráficos como tablas, esquemas o imágenes, como en este informe, donde el alumno optó por presentar ilustraciones. Conclusión: en este experimento, la botella hizo el papel del pulmón y el popote de la tráquea y de la laringe, por donde pasa el humo a los pulmones cuando la persona fuma. El algodón muestra el daño que hace el tabaco a los pulmones. Mientras más oscuro se pone el algodón, más grande es el daño que el humo ha ocasionado. La función del tapabocas fue evitar inhalar el humo del tabaco, ya que contiene sustancias tóxicas peligrosas para la salud. Impedir que se inhalara el humo es por seguridad de quien realiza el experimento. Después de lo observado, surgió una duda: si también los pulmones quedarían como el algodón. Se realizó una indagación en diversas páginas electrónicas, lo que contribuyó a concluir que el tabaco es altamente nocivo para la salud. Uno de los aprendizajes obtenidos fue que el tabaco hace daño a los pulmones y a otras partes del cuerpo, y que dependiendo de la cantidad que se fume, las personas que consumen tabaco pueden llegar a padecer hasta enfisema pulmonar. En las conclusiones, el investigador reflexiona sobre los resultados obtenidos y los antecedentes teóricos o metodológicos que otros investigadores han realizado para reafirmar sus inferencias. También pueden utilizar recursos gráficos en este apartado para mostrar la información de manera más clara. Finalmente, se coloca la bibliografía, es decir, las fuentes que consultamos para investigar los antecedentes de nuestra investigación. En este caso, son fuentes electrónicas, ya que se trata de páginas web. Queremos proponerles que comiencen a redactar un informe de experimento con el disco de Newton que presentamos anteriormente. Tomen nota de lo que vamos sugiriendo. ¿Recuerdan qué es lo primero que debemos redactar? Escríbanlo en su cuaderno. Piensen bien. Así es. ¿Qué les parece? La descomposición de los colores. Ahora redactarán la introducción y en ella deberán colocar el apartado de los antecedentes. Estuve investigando y encontré que la luz blanca del sol no es simple o sencilla, sino que se halla formada por varios elementos luminosos que reciben el nombre de colores, y el fenómeno que presenta la luz cuando atraviesa los medios diáfanos, es decir, que dejan pasar la luz a través de sí, casi en su totalidad, se le llama dispersión. Veamos, tomen nota o hagan su investigación. La descomposición de la luz se puede hacer mediante un prisma a través de sustancias sólidas transparentes e incluso en las formas esféricas que afectan a algunos líquidos, como las gotas de agua. Newton estudió admirablemente los fenómenos de la dispersión. Según este ilustre físico, la luz se compone de 7 tonos básicos distintos y los colores se forman a partir de la mezcla de estos. En esta teoría, lo blanco y lo negro no son colores. Lo blanco es la luz sin descomponer o sin formar colores, y lo negro es la carencia de la luz. El disco de Newton nos permite dar esta demostración. ¡Qué interesante, maestra Erika! Realmente es formidable cómo con algo tan sencillo se puede demostrar este fenómeno tan impresionante. Bien, información como esta les podría ser de mucha utilidad al momento de redactar los antecedentes del experimento. Posteriormente, deben colocar una hipótesis. Si el título habla de la descomposición de los colores, piensen qué se quiere comprobar con el disco. Eso que se quiere comprobar será nuestra hipótesis. Hipótesis. Si se hace girar rápidamente el círculo, solo se percibirá un disco blanco. Siguiendo esa estructura, entonces deberemos continuar con el objetivo o propósito. Maestra Gisela, ¿qué te parece si colocamos como objetivo explicar de un modo visual la descomposición de los colores?
O tal vez recrear el proceso contrario a lo que ocurre cuando aparece un arco iris en el cielo. Los objetivos comienzan con las acciones, por eso se utiliza un verbo en infinitivo. Ahora deberán enlistar los materiales para su experimento. ¿Qué necesitamos? Una cartulina y un trozo de cartón, un compás o un CD, ceras, rotuladores, lápices de colores o acuarelas, o tiras de papel de colores, pegamento, una regla graduada, unas tijeras de punta redonda, un trozo de hilo o cordón. El reto será que completen este informe. Falta describir cómo lo harán, es decir, explicar el procedimiento. No olviden colocar esquemas o diagramas que apoyen su descripción, así como analizar los resultados donde podrán especificar si su hipótesis se comprobó o no. Y finalmente llegar a la conclusión, tal vez señalando que al mezclarse todos los colores dan como resultado el color blanco. Faltaría únicamente que registren la bibliografía. Recuerden que es muy importante dar crédito a los autores y escribir de dónde procede la información que están rescatando. Y por último, la carátula, que llevará sus datos personales y los de su trabajo. Se van a divertir haciendo girar ese disco de colores y comprobando si entendieron los hallazgos de Newton sobre la naturaleza de la luz. Si quieren leer otros ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que hoy hemos explicado, les invito a que revisen su libro de texto y busquen el aprendizaje esperado. Describe los procesos observados y los presenta de manera organizada. Muy bien, hemos terminado. Muchas gracias por acompañarnos. Somos las maestras Gisela Hernández y Erika Argüelles. Esperamos vernos pronto en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico.